pero es el daño con la cosa. Luego, el daño por el propio riesgo o vicio de la cosa. También vamos a ver la intervención de cosas suspendidas o arrojadas a la calle, y también cosas animadas. Todos estos aspectos son cosas inanimadas, y también, por supuesto, va a entrar dentro de las cosas los animales, que son cosas animadas. Así que bueno, esta última parte la va a dar Sol, va a hablar de la intervención de cosas inanimadas, y yo les voy a dar el hecho propio y el hecho ajeno. Aspectos generales, por supuesto, después ustedes completarán con la bibliografía. Hablar de la responsabilidad por el hecho propio nos impone hablar de la responsabilidad que el propio sujeto, con su obrar, ha generado en ese daño, y consecuentemente se tiene que responsabilizar por el daño irrogado a esa víctima. Así que hablar por el hecho propio es hablar de la responsabilidad que vamos a llamar directa, responsabilidad directa, o también llamada responsabilidad personal. Esta responsabilidad directa o personal es aquella que el sujeto ocasiona con su obrar y que consecuentemente tiene que responder frente a ese daño irrogado. Esta responsabilidad por el hecho propio ya viene, por supuesto, desde el Código de Vélez. Vélez Sarsfield se ocupaba puntualmente de esta responsabilidad en el viejo 1109, cuando decía que todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño lo debe reparar. Así que desde ese presupuesto, desde esa normativa, estaba contemplado el hecho propio, que es digamos, la premisa fundamental. Todos nosotros respondemos por el hecho propio. Siempre y cuando, por supuesto, ese acto devenga de un obrar voluntario, ¿no es cierto?, voluntario y hecho con discernimiento, intención y libertad. Es decir, que ese obrar del sujeto, para luego pesar la obligación de responder, tiene que ser, por supuesto, un obrar humano, hecho con discernimiento, con intención y con libertad. Ese viejo 1109, por supuesto, como les dije la clase pasada, tenía un factor de atribución eminentemente subjetivo. Es decir, que el hombre respondía, ¿no es cierto?, por su acción y también por su omisión, desde un factor subjetivo de la atribución. Es decir, por un obrar culposo o por un obrar doloso. Esto también lo desarrollamos la clase pasada, cuando vimos factores de atribución. Ustedes ya saben lo que es, ¿no? Ese obrar doloso, intencional, con la clara intención de ocasionar un daño, o bien ese obrar que es negligente, imprudente o hecho con impericia, que no tuvo la clara intención de dañar, pero que sí, igualmente, por esa falta de diligencias necesarias, cometió un daño. Esto constituye la responsabilidad por el hecho propio, responsabilidad directa, responsabilidad personal. Carlos, si querés los podés silenciar a los chicos, así no hay tanto ruido externo. Bien, ahora, por supuesto que en todos estos supuestos se deberán dar los 4 elementos de la responsabilidad civil que veíamos la clase pasada, es decir, para que alguien responda por el hecho propio, ¿qué debe configurarse? Obviamente un obrar ilícito, un obrar antijurídico, como dice el Código actual, un obrar antijurídico. ¿Cuál será ese obrar antijurídico? Bueno, insistimos, si estamos dentro del campo de la responsabilidad contractual, ese obrar antijurídico vendrá o será aparejado a raíz del incumplimiento de lo pactado, el incumplimiento del negocio jurídico, ¿no?, el incumplimiento del contrato. Entonces radicará en ese obrar antijurídico. No cumplió con la palabra empeñada, no cumplió el contrato. En cambio, si estamos dentro del ámbito extracontractual, ahí en ese caso el obrar antijurídico va a venir de la mano de haber quebrantado ese deber jurídico de no dañar a otros. Quebrantó el alterum non laedere, de no dañar a otros. Bien, entonces, para que alguien responda por el hecho propio debe de venir de un obrar antijurídico. Antijuridicidad, elemento antijuridicidad. Segundo, tiene que sí o sí haber cometido un daño resarcible, recordamos, ¿no? No cualquier daño, sino el daño que es resarcible porque tiene todos esos componentes que veíamos la clase pasada.
Muy bien. Además debe haber necesaria relación de causalidad adecuada. ¿Entre qué? Entre el obrar de ese sujeto al que le pretendo atribuir la responsabilidad y el daño. Ya sabemos que es la relación de causalidad adecuada, ¿no es cierto? Ese juicio de probabilidad en abstracto, razonado, donde tiene necesariamente que poder vincular ese obrar con ese resultado, esas consecuencias dañosas. Y, por supuesto, atribuirle el factor de atribución, que hoy también ya sabemos, no solo se va a ajustar a la culpa o al dolo desde una visión subjetiva, sino también podrá ser un factor objetivo de atribución. Entonces acá vamos a estar frente al hecho propio. Todos nosotros debemos responder por el daño irrogado a la víctima. Ese daño resarcible lo deberemos responder. Dentro de, bueno, ¿dónde está hoy el código preceptuado este tipo de responsabilidad directa o personal? En el artículo 1749, que nos dice, es responsable directo quien incumpla una obligación o quien ocasiona un daño injustificado por acción u omisión. ¿Ven? Este artículo concentra los dos campos de la responsabilidad. Somos directamente responsables por el daño que irroguemos, ya sea en el campo contractual o ya sea en la responsabilidad quiliana. ¿Y por qué? ¿Por acción o por omisión? Puede ser por el haber hecho o por no haber hecho, cualquiera de los dos aspectos. Puntualmente, en el caso del código se contemplan algunas situaciones especiales que el legislador quiso traer a la hora de hablar del daño generado por la responsabilidad directa o refleja. Bueno, uno ya lo abordó también Sol, la clase pasada, que es en el caso del homicidio, ¿no es cierto? Frente al daño irrogado en la vida humana, ese valor tan preciado, acá el legislador se va a ocupar en el 1745 de establecer la responsabilidad directa del sujeto que atenta contra la vida de otra persona. Entonces, en este caso, está contemplada la responsabilidad directa frente a los gastos que ha generado, por supuesto, ese delito de homicidio, que además de ser un delito penal, es un delito civil, ¿no es cierto? Un daño doloso civil. Entonces, en ese caso, el código establece la reparación de los daños. Por supuesto que en el inciso A contempla los gastos necesarios para asistencia, los gastos de funeral, también en el inciso B, los gastos alimentarios para el cónyuge, para los hijos de todo ese grupo conviviente, que como decía Sol, la clase pasada no apunta al concepto de alimentos en derecho de familia, ¿no? El deber alimentario, sino que acá es tratar de mantener a ese grupo familiar que ha perdido a un ser querido, tratar de mantener ese statu quo, ¿no es cierto?, en el que se encontraba ese grupo familiar antes del daño. Así que también contempla, todo esto sería el daño emergente, ¿no es cierto?, la pérdida de esa muerte generó gastos sanatoriales, hospital, médicos, bueno, en el caso de la muerte, por supuesto, el sepelio, etcétera, etcétera, y los alimentos. También, por supuesto, el valor vida per se, que, como decíamos, no lo tenemos que ajustar exclusivamente a una concepción económica, sino también de manera integral a lo que implica la vida en su conjunto. Eso también habló Sol la clase pasada, que más allá de tener el valor vida, ¿no es cierto?, un estándar se valora y se mensura en concreto por lo que esa vida producía, y por supuesto desde un punto de vista integral, desde la dignidad humana también, ¿no es cierto? Esos aspectos serán contemplados a la hora de fijar el valor vida, y por supuesto también la pérdida de la chance, que como veíamos la clase pasada, en el homicidio, cuando alguien pierde un ser querido, se va a plantear también dentro de los rubros, al damnificado directo y a los damnificados indirectos, plantearán también como daño el rubro de la pérdida de la chance. Con respecto a la pérdida de la chance es interesante porque recuerden, tanto los hijos pueden plantear la pérdida de la chance por la muerte de sus padres, ¿no es cierto? Porque los padres, por supuesto, solventamos y nos hacemos cargo de los gastos de nuestros hijos, como a la inversa, cuando falta un hijo,
los padres plantean la pérdida de la chance porque en la vejez lo lógico es que nuestros hijos nos asistan, ¿no es cierto?, cuando nosotros seamos viejitos. Así que la muerte, tanto en los padres como en los hijos, está planteada como la pérdida de chance, ese grado de probabilidades ciertas que hemos dejado de obtener a raíz de la muerte de un ser querido, ¿no es cierto? Así que en este sentido está planteada, por un lado, este tipo de daños y será responsable de manera directa, por el hecho propio, de manera personal, quien haya generado este daño frente al valor vida. También, chicos, en el artículo 1746 se presenta el daño por lesiones. El daño por lesiones, que sin arribar a la muerte, al deceso de la persona, igualmente le genera daños, ¿no es cierto?, en su persona, en su patrimonio. En este caso, esos delitos de lesiones pueden traer aparejada la incapacidad. Y en esto solamente decirles este bocadillo, ¿no?, que está contemplado en este código la indemnización en forma de renta. Esto es muy novedoso también. Ya la jurisprudencia venía receptando esta manera de reparar el daño. Siempre la reparación es integral y veníamos fijando reparaciones integrales, es decir, a la hora de fijar todos los daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, daño moral, bueno, todos los rubros que se reclamen, el juez, por supuesto, fija un monto que tiende a asimilar, a tratar de dejar a la víctima en la mejor situación o más arrimada a la situación en la que se encontraba antes del daño. Entonces, fijará, no sé, determinada cantidad de pesos. Pero empezaron los jueces a fijar este otro tipo de reparación cuando la víctima quedaba con incapacidades permanentes. Esa persona que queda con una incapacidad a raíz del daño sufrido, no puede trabajar, queda absolutamente discapacitada, no tiene movilidad, etc. Bueno, ¿qué le pasa a estos montos? Bueno, muchas veces son muy abultados y los jueces empiezan a receptar esta posibilidad de fijar la reparación en forma de renta. ¿Y en qué consiste? Bueno, ese monto global, en definitiva, se empieza a cuotizar, es decir, poder darle de manera mensual, periódica, cotizada a la víctima una determinada suma. Esto ha traído aparejada críticas y apoyos, es bastante conveniente. ¿Por qué? Porque de esta manera muchas veces se puede tal vez acceder a la reparación, puedo hacerme cargo de esa reparación porque la puedo cotizar, entonces a la víctima le asegura tener esta renta vitalicia, ¿no es cierto? Y por otro lado es más factible poderla cumplir. Sí, por supuesto que tiene como contracara que puede depreciarse el dinero y muchas veces hay que actualizarlo, o también puede traer aparejado que uno incumpla. Entonces, frente al incumplimiento del obligado a esa renta vitalicia, bueno, se tendrá que ejecutar la sentencia, ¿no es cierto? Y tendremos que hacer un reclamo por el incumplimiento al fallo que trae aparejado, por supuesto, una petición judicial. Pero no deja de ser interesante y muy conveniente este tipo de reparación. Bueno, esta forma de reparar el daño está dentro del 1746, cuando habla la norma de estas incapacidades físicas o psíquicas y el sujeto queda con estas incapacidades permanentes, se puede establecer esta forma de reparar el daño que hoy está expresamente contemplada. Así que esto es una incorporación que ha hecho el Código Civil y Comercial de la Nación, que viene a receptar lo que la jurisprudencia ya venía haciendo. Bueno, también por supuesto está contemplado, por ejemplo, el encubrimiento en el 1752, aquel que preste cooperación en la causación de un daño, también será responsable por el hecho propio. Bueno, esta es la gran generalidad. Todos nosotros debemos responder por el hecho propio. Ahora, hay una excepción. A veces tenemos que responder por el hecho de otro. Fíjense qué especial, ¿no?, este instituto, porque ¿por qué tendré que responder por el hecho de otro si yo no cometí el daño? Sin embargo, el legislador en determinados presupuestos me dice que aún no habiendo sido yo quien provocó ese daño,
igualmente lo tengo que responder. Qué atípico, ¿no? Y veremos ahora por qué. Bueno, por supuesto que vamos a dar los tres supuestos más importantes. El primero es el principal o comitente que debe responder por el hecho del dependiente. Es decir, el jefe, el patrón, debe responder por el hecho de sus subordinados, de sus subalternos, de sus dependientes. ¿Y por qué tendrá que hacer esto? Bueno, en rigor de verdad, en el viejo código, cuando decía Vélez que uno tenía que responder por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado y también por el dependiente, ese viejo 1113, en ese primer párrafo, único párrafo, hablaba de la responsabilidad del principal. ¿Y por qué radicaba esta responsabilidad de tener que responder por mi dependiente? Bueno, en ese momento histórico se entendía que uno respondía por la culpa. ¿Y en qué había radicado la culpa? Y la culpa radicaba en una culpa invigilando o en una culpa ineligiendo. Es decir, el principal había sido negligente a la hora de elegir a su dependiente. Yo había sido tan negligente que elegí mal y esta persona cometió un daño a otro. Esa era la culpa ineligendo, en latín, la culpa en la elección del subordinado. O el otro fundamento era la culpa invigilando, es decir, fui tan negligente que no lo vigilé, no lo controlé adecuadamente, entonces me tengo que hacer cargo del daño que irrogó a otro. No sé, el chofer de la línea de colectivos cometió un daño y el empresario, el dueño de la empresa, se tiene que hacer cargo. ¿Por qué? Y o porque lo eligió mal o porque no lo controló lo suficiente. Entonces, la culpa era el fundamento, el factor subjetivo de atribución en la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Ahora, ¿qué pasa? En un momento dice Borda, a ver, uno puede ser absolutamente diligente. Yo lo recontracontrolo a mi dependiente y mi dependiente igual comete un daño a otro. ¿Hay culpa invigilando ahí? O, por ejemplo, contraté a un chofer, tiene el registro profesional, dio el examen, hizo los controles pertinentes. Yo realmente fui culpable a la hora de elegirlos y cuando lo elegí respetó todas las pautas y los presupuestos. No hay culpa ineligiendo y sin embargo el daño se provoca de la misma manera. Entonces empieza la doctrina a debatir acerca de si realmente el fundamento debe ser subjetivo o no. Y empiezan a entrar las teorías objetivas. Dentro de las corrientes objetivas prácticamente podríamos destacar, una de ellas fue la teoría de la representación, o también llamada teoría de la sustitución, donde se entendía que el dependiente en el fondo era una especie de sustituto o de representante del principal. Entonces, caía más en una apreciación más objetivada a la hora de decir por qué tiene que responder el principal. Y porque en el fondo hay un dependiente que lo está sustituyendo, lo está representando. La teoría de la representación daba un fundamento más objetivo de por qué tenía que responder este principal. La mayoría lo va a enrolar en la teoría del riesgo, de la que hablamos la clase pasada, de la teoría del riesgo creado. Yo realizo una actividad que me reporta beneficios, me reporta utilidad, me reporta ganancias. En esa actividad hay gente que trabaja para mí, entonces me tengo que hacer cargo. ¿Sí? Teoría del riesgo, básicamente. Y otros autores, en cambio, van a encontrar su fundamento, del que por supuesto participa mucha parte de la doctrina argentina, entre ellos el doctor Compagnucci, que nos hablan de un deber de garantía. El deber de garantía está obviamente en que ya la sola circunstancia de tener dependientes y de poder generar, ¿no es cierto?, ese riesgo en la sociedad hace que uno realmente se tenga que responsabilizar de los daños eventuales que pueda ocasionar un dependiente suyo. Así que muchos obviamente lo encuadran y lo fundamentan desde el factor objetivo dado por la garantía, el deber de garantía. Mi dependiente no tiene que ocasionar un daño a nadie.
y si lo hace, me tengo que hacer cargo como principal que soy. Este es un poco el aspecto general. Hoy por hoy vamos a ver que el código claramente en el artículo 1753 se ocupa de decirnos que la responsabilidad es objetiva. Así que en esto, chicos, no tengan ninguna duda que estamos frente a un factor objetivo de atribución. Ya sabemos qué es eso. ¿Qué significa? Que solo el principal se va a poder excusar de responder frente a la causa ajena. ¿Qué era la causa ajena? El hecho de la víctima, el hecho de otro tercero por quien no debo responder, o el caso fortuito, la fuerza mayor, ¿no es cierto? Pero si no responde sí o sí, sí o sí. No hay eximente posible, salvo estas poquitas causales que van a configurar la causa ajena. Fenómeno. Ahora, Profe, ¿sí? disculpe, la interrumpa. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Leandro? Eh, ¿Podría llegar a haber una dispensa de la culpa en ese caso? No, Con el ejemplo que dio del chofer, no. no, de ninguna manera, no hay dispensa posible, porque el factor es objetivo. Y acuérdense que cuando hablamos de un factor objetivo de atribución, ¿qué me dice el código? Vamos a prescindir del análisis de la culpa. La culpa se torna irrelevante. La culpa, el análisis de la culpa se va a tornar irrelevante, porque acá no entramos a analizar si fue culpable, si no lo revisó, si no lo controló. El principal responde sí o sí, salvo esas poquitas causales de exención que va a ser la causa ajena. Ahora, la pregunta del millón. ¿En todos los casos el principal responde por el hecho de su dependiente? Porque ¿qué va a hacer falta? Así como les dije, para toda responsabilidad hacen falta los 4 presupuestos, acá va a pasar lo mismo. ¿Cuáles van a ser los 4 presupuestos de la responsabilidad? ¿Qué va a tener que haber sí o sí? Primero, un obrar antijurídico de parte de este dependiente que cometió un daño a otro, ¿no es cierto? Que cometió el daño a la víctima. Obviamente vamos a necesitar que haya daño. La víctima tuvo que haber soportado un daño injusto proveniente de este dependiente. Fantástico. Tiene que haber esto que lo excluye, relación de dependencia, porque si no hay relación de dependencia, este principal no va a responder por este dependiente. Tiene que haber una relación de dependencia. ¿Qué entiendo por relación de dependencia? Una relación de subordinación. Uno manda y el otro obedece. Uno es el jefe y el otro es el subordinado. Y este subordinado trabaja a cuenta de otro. Lleva actividades a favor, en beneficio de otro. Es su dependiente. Esto es lo que tiene que caracterizar a la relación para que este principal responda por su dependiente. Pero falta el cuarto elemento que, acá viene la perlita. Tiene que haber una relación causal adecuada, que acá ¿dónde va a estar esa causalidad? En que el daño proferido por el dependiente tiene que haber sido cometido en la injerencia, en las funciones, en el propio desprendimiento de esa actividad que desarrolla y en ese sentido, en ese marco de esa injerencia laboral o como dependiente, cometió el daño. Porque si el dependiente, imaginemos, a ver, este dependiente, Obi Carballo es mi dependiente, y Obi el domingo se peleó en la cancha porque fue a ver al Lobo y al Pincha, él es fanático no sé de cuál de los dos, y se pegó y se trompeó con otro y le ocasionó daños. ¿Voy a responder yo por el hecho de Obi que generó lesiones en un tercero? ¿Qué tenía que ver yo? Si era el domingo, fue a ver el partido del Lobo y del Pincha y no, él no comete ese daño en la relación y en la injerencia laboral. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, cuando Obi viene a trabajar para mi empresa y está dentro de la relación laboral y comete un daño, claramente se está dando este cuarto presupuesto, que es que el daño debe haber devenido
en razón del desempeño inherente laboral de este dependiente que ha ocasionado un daño a otro. Porque si no, ese dependiente habrá cometido un hecho propio, un 1749, no un acto que genere responsabilidad en el principal. ¿Me siguen? ¿Me siguen en lo que expliqué? Sería en Acá está el quid de ocasión, la cuestión, ¿eh? sería en ocasión de las funciones que Ahí está está, Obi, cumpliendo. es en ocasión, es con motivo, es en razón de las funciones. En esto, él me dijo, Obi muy bien me dijo en ocasión. Y acá quiero meter el último bocadillo para dejarles a ustedes la idea de dónde aparece esto. Hubo un caso muy sonado, que los invito a leerlo, Ruiz con Rabanillo, un caso de 1943, llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1946, donde un principal que decide robarle a su dependiente, le da una orden, era una universidad del litoral, entonces este principal le da la orden a su dependiente para que vaya al sótano a hacer determinada actividad, llevar no sé qué cosa, y en ese trayecto decide matarlo. Lo mata para robarle. Entonces, obviamente, este caso, Ruiz con Rabanillo, ¿qué resuelve aquí la Corte de la Nación? Bueno, distingue el motivo de la ocasión. Y dice, una cosa es el daño del dependiente que lo ha proferido con motivo de la función. ¿Y qué trascendencia se le dio a esa palabra? ¿El motivo qué es? Y es en la injerencia, es en el desprendimiento de las tareas inherentes del dependiente a la ocasión. ¿Y qué era la ocasión? ¿Qué entendió la Corte en ese momento histórico? Y que la ocasión era aprovecharse de las circunstancias aparentes, externas, concomitantes, pero que en ese caso Ruiz lo iba a matar igualmente a Rabanillo, lo tenía decidido. Se aprovechó en ese momento en el espacio físico, pero lo hubiera hecho igual. Entonces, en ese caso, la Corte dejó afuera al Estado como responsable frente a la muerte de Rabanillo. Y distinguió estos dos conceptos, el motivo de la ocasión. La ocasión entonces no era relación de causalidad, sería como aquel, no sé, chofer, de pronto que aprovechándose de que tiene un determinado auto oficial, se aprovecha en la apariencia de una determinada situación, se va a pescar el domingo a Chascomús y comete un daño a un tercero. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ahí entró a apreciarse el juego de estas palabras. Bueno, yo hoy les voy a leer el actual código y vamos a ver si hoy tiene este mismo sentido. Nos va a decir, el principal responde objetivamente. Ya sabemos cuál es el factor de atribución, es objetivo, sí o sí. No entramos a analizar si hubo culpa invigilando, culpa ineligendo, no, esto está absolutamente superado. Es objetiva. Por los daños que causa el objeto de su dependencia. Esperen que voy a silenciar una compañera. Camila Abate, a ver si se puede silenciar, que hay un ruidito. Bien. Por los daños que están los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. Fantástico. Cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión, me dice ahora, o con ocasión de las funciones encomendadas. Bueno, hoy aquel fallo Rabanillo les diría que está superado. Hoy los términos, no importa cómo los llamemos, en este caso la palabra ocasión se está refiriendo a valorar si efectivamente aquel dependiente el daño lo pudo haber cometido solo y tan solo en razón de esas circunstancias que le daba la relación de dependencia. Si solamente el daño se pudo cometer aprovechándose de esas circunstancias, el principal va a quedar como también responsable de ese daño. Es decir, solamente, chicos, el principal lograría eximirse de responder probando la falta de causalidad adecuada
cuando efectivamente ese dependiente comete un hecho absolutamente ajeno a su relación de subordinación. Entonces, por supuesto, en este caso, Obi se trompeó con otro fanático en la cancha. Es un hecho propio. De ninguna manera va a venir su principal a decir, yo respondo. Cuando lo demandemos, porque la víctima, ¿qué pasa frente al hecho del principal? Tiene la posibilidad de accionar contra el dependiente por el hecho propio o contra el principal por el hecho ajeno. Acá estamos frente a una obligación de las que ustedes ya lo saben, hasta el hartazgo, es una obligación concurrente. Exactamente, concurrente. ¿Por qué? Porque hay un único objeto, hay un daño, un único daño, pero hay causas distintas, porque uno responde por el hecho propio y el otro responde por el hecho ajeno. Respondiendo el principal, obviamente tendrá la acción eventualmente de repetir aquello que pagó, yendo contra el dependiente, que sí es responsable por el hecho propio, porque no deja de ser responsable por el hecho propio. Pero frente a la responsabilidad civil, la víctima se encuentra en una absoluta situación de favorecimiento a la hora de poder elegir si demanda a uno, a otro o a ambos, porque es una obligación perfectamente concurrente donde hay dos obligados por distintas causas. Así que en este tema, chicos, tener en cuenta este elemento de todos, que es que se rompe el nexo de causalidad cuando el dependiente cometió un daño que nada tenía conexidad con su relación de dependencia. En tanto lo tenga, porque es propio del devenir, de su desempeño, de sus funciones inherentes, o porque también las circunstancias coadyuvaron a que de otra manera el daño no lo hubiere cometido, si no era porque estaba en esa relación de subordinación, ahí el principal de ninguna manera se va a eximir. Esta es una primera responsabilidad por el hecho ajeno que me parece de entidad, que lo recuerden, y si quieren, a alguno le interesa el caso, les doy la cita, la cita del caso de Ruiz con Rabanillo está publicada en La Ley, si quieren tomar nota, es muy viejito el fallo, pero muy jugoso, tomo 43, página 891 y siguientes, la sentencia del 25/9 de 1946. Pero pese a lo viejo que es, la Corte ya ahí establece estos conceptos de qué es el motivo y qué es la ocasión, más allá de que hoy al término ocasión le demos un contenido y una interpretación diferente, como me lo dice el 1753. Después, ¿qué más me va a decir el código? Me va a decir que la falta de discernimiento del dependiente tampoco exime al principal. Así que el principal sigue siendo responsable aún frente a la falta de que ese discernimiento haya atacado a su dependiente. Responde de la misma manera. Y la última parte del artículo, por supuesto, establece que estamos frente a una obligación concurrente que lo acabo de explicar. ¿Sí? ¿Se entendió? Es muy importante este tipo de responsabilidad. Bueno, la segunda es la responsabilidad de los padres por los daños de los hijos. Acá también tenemos una responsabilidad de tipo indirecta, Responden los padres por los daños irrogados por sus hijos. En este caso, a ver, ¿qué sucede? Pasó algo parecido. En el viejo código, 1114, Vélez Sarsfield primero estableció, por supuesto, la responsabilidad parental, un código, como decíamos, del patriarcado, ¿no? A falta, muerte del padre respondía la madre, luego esto, por supuesto, se modificó, pero también la responsabilidad parental tenía un eminente factor subjetivo de atribución. ¿Por qué respondían los padres? Por la culpa. ¿Y en qué radicaba la culpa? Y la culpa invigilando. Fui tan negligente como padre que no controlé a mi hijo y mi hijo cometió un daño a un tercero, cometió un daño a la víctima. Entonces la culpa también en los padres radicaba en la culpa invigilando. Y así estaba en el código plasmado. Por supuesto, cuando vino la reforma
23264, una reforma tan importante en materia de responsabilidad parental. Ya pasamos a hablar de la responsabilidad parental. Se va a modificar este artículo 1114, donde volvemos nuevamente a desplazar este factor subjetivo de atribución en un factor absolutamente objetivo. Hoy los padres, hoy y desde la reforma al 1114, los padres responden desde un factor absolutamente objetivo. ¿Y por qué? Porque ya no radica en que no vigilé a mi hijo en la inmediatez, no fui lo suficientemente diligente, no tuve en cuenta y mi hijo cometió un daño. No, no. Se supone que la patria potestad, chicos, responsable, es independiente de que uno esté revisando al hijo. Se supone que la responsabilidad parental impone haberle dado valores, premisas, educación a esos hijos para que esos hijos no cometan en la sociedad ningún tipo de daño. Entonces pasamos a hablar de una responsabilidad parental entendida como un conjunto de derechos, deberes, funciones respecto de los hijos, que impone, por supuesto, un conjunto, ¿no es cierto?, de valores y de educación que van más allá de la inmediatez a la hora de vigilar a un hijo. Se supone que mi hijo, más allá de mi mirada y de mi inmediato control, debe desempeñarse correctamente y no dañar a otros, ¿no es cierto? Entonces, este fundamento de la responsabilidad se desplaza del factor culpa al factor objetivo. ¿Y dado en qué? Bueno, algunos lo van a vincular a la teoría del riesgo. El chico no es una cosa riesgosa, claramente, pero bueno, el comportamiento del niño, el comportamiento del hijo menor, por supuesto puede generar, ¿no es cierto?, un daño, un peligro, por su obrar. Pero la mayoría lo encuadra también en el factor objetivo dado por la garantía. La garantía también está dado en la garantía. Miren, acá les quería mostrar un poquito, a ver, Mosset, cuando habla del deber de garantía, dice, esperen a ver si se lo puedo, ¿dónde lo tenía marcado? El criterio objetivo de responsabilidad parental radica en el deber de garantía. El padre tiene a sus hijos bajo la autoridad y el deber de garantía del padre consiste en asegurar a los miembros de la sociedad que su hijo no va a causar daños. ¿Se dan cuenta? Es decir, parte de un criterio absolutamente objetivo dado en la garantía. Se supone que nuestros hijos no tienen que ocasionar daños en la sociedad. Y si lo cometen, entonces deberemos responder nosotros por nuestra responsabilidad parental. Ahora, ¿importa o no la edad del niño cuando comete el daño? Obviamente la responsabilidad parental, insisto, es hasta los 18 años, ¿no es cierto? Que en nuestra ley es la edad donde se adquiere la mayoría. Entonces, ¿importa, es trascendente la edad en que el niño comete un daño para establecer cómo el padre va a responder? Sí, es importante. ¿Por qué es importante? Porque mi hijo puede ocasionar un daño desde el minuto 1, bueno, es raro que un bebé lo haga, pero digo, desde que es muy chiquitito hasta los 18 años, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ya saben, el discernimiento se adquiere a partir de los 10, muy bien, a partir de los 10, que es cuando sabemos distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Lo justo y lo injusto, es decir, el discernimiento tiene que ver con que ya el niño a partir de los 10 adquiere esta disquisición. Entonces es muy importante porque a partir de los 10 sabemos que somos responsables por el hecho propio. La responsabilidad extracontractual o aquiliana se adquiere a partir de los 10 años, que es la edad en que la persona tiene discernimiento. Entonces, ¿qué pasa si un niño comete un daño a los 7 años, a los 6, a los 8 o a los 9, 11 meses y 29 días? Lo hizo sin discernimiento. Entonces, difiere la responsabilidad parental. Acá se produce una especie de ficción jurídica, porque si el niño comete el daño con menos de 10 años, la ley entiende que la responsabilidad de los padres es directa. Es como si los padres hubiesen ocasionado ese daño. ¿Se dan cuenta? Hay una especie de situación
ficcional en que los padres somos responsables de manera directa por el daño ocasionado a la víctima. Acá respondemos como si hubiese sido el hecho propio. ¿Se dan cuenta? En cambio, si el niño tiene 10 años hasta los 18, ahí claramente estamos frente a la responsabilidad indirecta o refleja de los padres. Obviamente que hay nuevamente una obligación concurrente, porque el niño fue el autor del daño y consecuentemente es responsable de manera directa o personal del hecho propio, pero como es menor de edad, van a responder sus padres de manera indirecta o refleja, sin perjuicio de que luego el padre puede ejercer la acción de repetición contra el hijo. No es muy común, yo lo vi solamente en un caso. En un caso vi que los papás reclamaron del hijo cuando arribó a la mayoría de edad la acción de repetición. Podría ocurrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos nuevamente una acción donde la víctima se encuentra con un hecho propio que ha sido del niño, pero responde el padre por la responsabilidad indirecta o refleja. Bien. ¿En todos los casos los padres responden por los daños de los hijos? Bueno, acá vamos a ver que el código se encarga de establecer ciertos presupuestos. En principio deben cohabitar con el hijo, esto es muy importante. Debe haber cohabitación. Vamos a ver el artículo. 1754, si se quieren ubicar en el código, nos encontramos aquí con el 1754 que nos dice, los padres son, y no solo es objetiva la responsabilidad parental, se los conté la clase pasada, sino que son solidariamente responsables frente a la víctima. ¿Qué significa? Ya saben lo que es la solidaridad. Significan que papá y mamá, cualquiera de ellos dos, son responsables por el todo, ¿sí o no? Entonces la víctima le puede reclamar al padre o a la madre el todo de la indemnización. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es solidaria, son solidariamente responsables. Bien, seguimos. Por los daños causados por los hijos, pero claro, se tienen que encontrar bajo la responsabilidad parental y habitar con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que le pueda caber a los hijos. ¿Ven? Estamos nuevamente en una obligación de tipo concurrente. Hay dos causas diferentes. Pero existe la habitación. Exige la habitación, la cohabitación. ¿Esto qué va a significar, chicos? Que si entonces el hijo no habita con los padres, obviamente que aquí en este caso el progenitor no va a responder. O ocurre esto si los padres de pronto están separados y el hijo se encuentra bajo el cuidado de uno de sus progenitores y entonces el otro no cohabita con el hijo. O podríamos pensar en una responsabilidad parental compartida donde el hijo, esto se da mucho en familia, el hijo cohabita de manera indistinta con padre y madre. Bueno, acá en este caso habrá que ver cómo fueron las particulares circunstancias del caso, pero sino obviamente que responden los dos padres de manera solidaria. Esto en un punto, para aclararlo. Pero el 1755 se va a encargar de decirme cuándo los papás no responden. Y el primer supuesto claramente es cuando hemos desplazado esa guarda del hijo, ¿no es cierto? Es decir, cuando el hijo está claramente bajo la responsabilidad de otra persona, que es concretamente cuando está bajo la responsabilidad del establecimiento educativo, ¿sí o no? Porque cuando el chico ingresa al establecimiento escolar, ahí, a partir de ese momento, claramente se encuentra bajo la responsabilidad del establecimiento educativo. Entonces, acá esta es una primera situación, nos va a decir el 1755 que la responsabilidad de los padres es objetiva, ya lo sabemos, y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitorio o permanentemente. Así que, en este sentido, hay un desplazamiento de la responsabilidad dado en el establecimiento cuando el hijo concurre, el establecimiento educativo o el club de fútbol, o va a Atenas a hacer gimnasia, o va a rugby, o va, bueno, a cualquier situación, en ese momento está bajo la responsabilidad de otra persona.
No así, si los padres dejan el cuidado de sus hijos en la persona de otro pariente, porque ahí es diferente. Ahí el código se va a encargar de decir que no va a cesar cuando el supuesto sea previsto en el caso del 643. Y el 643 claramente es cuando el cuidado del chico esté a cargo de otro familiar. Entonces ahí claramente no exime de responsabilidad a los padres. Tampoco los va a eximir si la cohabitación se hubiese interrumpido justamente por responsabilidad de los padres. Es decir, ese padre que de pronto colocó a su hijo en una situación de riesgo, lo dejó abandonado, o el padre hizo abandono del hogar, del asiento familiar, tampoco en ese caso, por supuesto, se eximirá. Y si el código también se encarga de decir, bueno, tampoco va a responder si el daño hubiera devenido del ejercicio profesional, de la experticia del propio niño, de la propia relación de dependencia que pueda tener el niño, o tampoco de las obligaciones contractuales que válidamente el chico hubiera celebrado. Imaginemos que se trata de un niño prodigio que es tenista profesional, pianista, concertista de violín, qué sé yo, y celebra obviamente obligaciones válidamente por su profesión, por su arte. Bueno, en ese caso, también el código se va a encargar de decirnos que los padres no responden por los daños causados por sus hijos que sean inherentes al ejercicio de su profesión o que devengan del incumplimiento de obligaciones válidamente contraídas. Así que bueno, estas serían las pocas eximentes que tienen los padres respecto de los daños irrogados por sus hijos. Si no, en principio, hola, Sol, ahí te veo. ¿Cómo estás, mi vida? Hola, buenas noches. Buenas noches, mi vida. Bueno, así que acá tenemos entonces la responsabilidad parental. Rebobinando, acuérdese entonces que importa la edad del niño, porque dependerá entonces que los padres respondan de manera directa o de manera indirecta o refleja, en qué casos se eximen, ¿no es cierto? Y tener en cuenta que estamos frente a una obligación absolutamente objetiva. Esto importa la evolución que ha tenido este instituto a lo largo de los años, desde una explicación o desde un fundamento que fue principalmente subjetivo en Vélez, a hoy tener, por supuesto, una mirada objetivada, dada en la garantía y en la responsabilidad parental, lo que implica la responsabilidad parental dada en este deber, ¿no es cierto?, de una educación y de una crianza absolutamente responsable frente a este niño que se inserta en la sociedad. Así que hoy está dado por el deber de garantía. Y bueno, y emparangonado con esta explicación, vendría también la otra responsabilidad por el hecho ajeno, de las más importantes, que es la responsabilidad del establecimiento educativo. Acá también vemos que ha pasado exactamente lo mismo, se vuelve a replicar la misma evolución. En el viejo código teníamos en ese 1117, donde se responsabilizaba al director del establecimiento educativo o al maestro artesano, decía el viejo código, por los daños que causaban, ¿no es cierto?, los educandos, los alumnos. ¿Por qué era esto posible? ¿Y por qué fundamentaba la responsabilidad de los directores o de los maestros? Porque obviamente había una culpa invigilando, lo mismo, factor de atribución subjetivo dado en la falta de vigilancia del niño. El docente o el director había sido tan negligente que no lo controló, no lo cuidó, no lo vigiló y por eso debía responder. Entonces pasaba lo mismo, se eximía probando que de su parte no había habido culpa y que pese a haber puesto toda la diligencia, el niño igualmente había cometido el daño. ¿Esto era posible antes? Y sí, la realidad es que ese fundamento tenía su naturaleza en que los colegios eran pequeños, la educación era personalizada, había un grado de pronto solo por un grupo por cada año, eran escuelas pequeñas y había una estricta vigilancia. Esto era posible. Por supuesto que esto cambió a lo largo de los años, ¿no es cierto? Esta relación de enseñanza
fue mutando, y ni que hablar, por supuesto, con la evolución que tuvo la educación en nuestra sociedad, donde claramente aparecen escuelas, mega escuelas, donde hay, de pronto, imagínense, en un determinado colegio tenemos 5 años por cada grado, es decir, es imposible hoy pensar en que la enseñanza, la educación puede tener los niveles de personalización que tenía antaño, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, fue también mutando y la doctrina fue trabajando esto del factor de atribución. Ya no podíamos sostener el factor culpa en la responsabilidad del establecimiento educativo. Pero sí fue un hito, por supuesto, la ley 24.830, que fue la ley que viene a modificar el proceso de educación y que claramente establece una importante reforma en este artículo 1117. Y ya no hablamos de que es responsable el director, personalizado en la figura del director del establecimiento educativo, sino en el propietario del establecimiento educativo. Entendida la palabra propietario, como dice Aida Kemmelmacher, en esta persona que explota el establecimiento comercialmente hablando, ¿no es cierto? Es decir, hoy también el código va a hablar del propietario del establecimiento educativo, entendido como aquel que regentea la actividad escolar, es decir, no propietario entendido como el titular dominial del inmueble, porque puede, no sé, Lincoln ser un colegio que la propiedad pertenece a, no sé, a Obi Carballo, él es el dueño del inmueble, pero lo alquiló. ¿Quién es el propietario del Lincoln? Quien realmente regentea, la persona física o jurídica que realmente lleva adelante la explotación de ese contrato que se llama contrato de educación, ¿no? Donde hay de pronto un ¿Representante legal sería? Bueno, ¿Representante legal? sí, los representantes legales serán tal vez un dependiente de quien realmente es el dueño del colegio, ¿no? de la explotación. Pero alude a la palabra propietario, quien efectivamente es el dueño del proceso comercial, del contrato que se celebra entre esa institución y los padres que mandan a sus hijos a ese colegio. No lo asocien la palabra propietario con el titular dominial, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver, como dice Aida Kemmelmacher, con ese que realmente explota, regentea la empresa educativa. Quien recibe el lucro. El que recibe el lucro, claramente, por supuesto que sí. Bueno, podría ser también, si estamos frente a figuras públicas, la escuela pública, bueno, será el Estado, ¿no es cierto? En este caso no importa la gratuidad o la onerosidad, sino quién realmente está a cargo de ese establecimiento educativo, entendido con esta apreciación que acabo de decir. Entonces, primero se desplazó ese factor subjetivo de atribución a un factor absolutamente objetivo. Volvemos a lo mismo, chicos. ¿Cuál es el factor objetivo de responsabilidad del establecimiento educativo? Está dado absolutamente por el factor objetivo, para algunos explicado desde la teoría del riesgo, más allá de que los niños no sean cosas riesgosas, insisto, sí es riesgosa la circunstancia de que un colegio tenga un montón de niños de manera heterogénea, con distintas edades, ¿no es cierto? Distintos grupos y sin embargo conviven en espacios comunes. Esto hace que obviamente la actividad y el desempeño de los niños en un establecimiento escolar genere riesgo, genere peligro. Entonces, bueno, un encuadre podría ser el riesgo que generan estos desempeños, estos comportamientos. Y la mayoría, por supuesto, está dado en el deber de garantía que acabamos de explicar, tanto en el principal como en los padres. Vuelve a insistirse en este deber de garantía. Así que es absolutamente un factor objetivo. La reforma también no solo va a contemplar los daños causados por los educandos, sino que en la reforma ese 1117, como lo trabaja también tan brillantemente Sagarna, cuando habla de este tipo de responsabilidad, se incluye también los daños sufridos, no solo los causados por el niño, sino los daños sufridos por el niño. Es decir, va a quedar una contemplación integral, cualquier daño que se cometa o que se sufra entre los propios alumnos que se puedan
dañar entre sí. Entonces, esto también es una importante reforma. Por supuesto, la menor edad. Y van a quedar excluidos los establecimientos superiores. Los establecimientos, en esa reforma va a hablar de establecimientos terciarios o universitarios. Hoy, el artículo, esperen que se los quiero marcar, en 1767, hoy nos habla de establecimientos superiores o universitarios. Es decir, claramente va a quedar fuera los establecimientos superiores. ¿Y por qué? Bueno, por varias razones. En principio, ya los alumnos que acuden a establecimientos superiores, universitarios, en general arribaron a la mayoría de edad, con lo cual obviamente queda fuera el presupuesto de la minoridad. Y también porque estos alumnos podría haber un menor, y bueno, es raro, pero podría un menor llegar a la universidad con 17 años, pero claramente la universidad o los establecimientos superiores, como también el posgrado, obviamente, imponen personas con un mayor grado de discernimiento, ¿no es cierto? Adultos mayores con un absoluto grado de discernimiento superior. Así que en este sentido también el código se ocupó de dejar afuera estos establecimientos donde no estamos dentro de los supuestos de niños, de menores. Y por otro lado, también el legislador pensó en la protección a la actividad educativa, porque imaginemos que un daño de estas características en general pueden ser muy importantes, muy abultados, ¿no? Los montos indemnizatorios. Sol lo sabe mejor que nadie que ejerce la profesión y que esto lo ve a diario. Entonces, también el legislador quiso darle una protección a la actividad educativa. Entonces, ¿qué impone? Impone la obligatoriedad de la presencia de un seguro civil. Es decir, en este sentido, también más allá que la vieja redacción del 1117 tuvo críticas porque hablaba de que debía el Estado llevar adelante el contralor, ¿no? Hablaba obviamente de la Superintendencia de Seguros que debe también, y del Estado, por supuesto, que debe controlar que todos los establecimientos educativos cumplan con esta carga de tener un seguro civil. ¿Por qué? Porque obviamente va a coadyuvar a la hora de tener que responder, porque obviamente a un colegio que le pase una situación así gravosa puede hasta traerle aparejada una quiebra, ¿no es cierto? Una situación de insolvencia. Entonces, a mi hijo se lo cobraban, discúlpeme, en la cuota también del seguro. obviamente, bueno, sí, puede ser que también, por supuesto, la soportan los padres con el pago de los cánones educativos, pero Y es también en carga los de... clubes, el deporte también lo tenía que cubrir. Exacto, Realizaban deporte. exactamente. Entonces, en este caso, chicos, es muy importante tener en cuenta que la reforma contempló, ¿no es cierto?, los daños causados, como así también los sufridos, un factor absolutamente objetivo dado en el deber de garantía, una responsabilidad que no se va a eximir el establecimiento educativo y que solo me va a decir que se exime con una sola causa ajena, que va a ser el caso fortuito. Es decir, fíjense que el hecho del tercero por quien no se debe responder, o aún el hecho de la víctima, tiene una mirada mucho más gravosa. Pensemos que si el daño se ocasiona dentro de un establecimiento educativo, el hecho de la víctima nunca, cuando son justamente los educandos, nunca puede ser una causal de interrupción del nexo causal. Entonces, las eximentes van a ser mucho más limitadas, va a estar dada solo en el caso fortuito. Así que fíjense cuánto pesa esta responsabilidad del establecimiento educativo. Ahora, sí podría ocurrir que no haya relación de causalidad entre el daño que ha cometido el educando y el establecimiento. ¿Y cuándo podría ser esto? Bueno, cuando obviamente no hay conexidad porque de pronto el niño cometió ese daño fuera de la responsabilidad del establecimiento educativo. Entonces, quedaría bajo el control de la autoridad toda la actividad escolar propiamente dicha. La actividad extraescolar que de pronto el colegio puede organizar y sea fuera del marco de las 4 o 6 horas que el chico tiene que estar dentro de la institución. Muchas veces, bueno, la actividad educativa gimnástica se hace en el estadio único. Bueno, el daño se produce en este interregno, ¿no es cierto?
es responsable el establecimiento educativo. ¿Por qué? Porque esa actividad extraescolar igualmente está bajo la órbita de responsabilidad del establecimiento educativo. Los viajes de pronto que son de recreación organizados por el colegio, los llevamos a Temayquén a hacer una determinada actividad recreativa, educativa, actividades deportivas organizadas por el colegio, viajes de estudio, en fin, todo lo que tenga absolutamente vinculación con el control de la autoridad educativa. Ahora, van a encontrar fallos de pronto donde efectivamente el daño se comete fuera de esta égida. El chico que se hizo la rabona, no entró al colegio, se hizo la rata, y en esa no, tiene una inasistencia injustificada, y comete un daño porque se fue al Centro de La Plata, y bueno, y se peleó con otro menor, qué sé yo, por darles un ejemplo pavote, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Claramente, el chico cometió un hecho propio, por decirlo, y será responsable en su caso el progenitor, como hemos desarrollado recientemente. Ahora, ¿dónde está preceptuado hoy? Decíamos, en el 1767, que miren, nos va a decir que la responsabilidad, el titular del establecimiento educativo, es decir, hoy, ¿qué reforma vemos en la redacción del viejo artículo 1117 modificado por la ley 24830, por la influencia de la ley 24830, que hablaba de los propietarios? ¿Se acuerdan que les dije hoy? Bueno, hoy me habla de titular. Hoy cambió esa palabrita que había generado tanto debate doctrinario, hoy me habla directamente del titular de un establecimiento educativo. Insisto, con la misma comprensión, alude justamente a la misma persona, aquella que regentea el contrato de educación, ¿no es cierto? Bien. Habla del titular. Daños causados o sufridos, ya lo expliqué, por menores de edad, cuando se hallen bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva, solo se exime por caso fortuito, como ya dijimos. El establecimiento debe contratar un seguro de responsabilidad civil, que obviamente debe estar bajo la égida del control de la autoridad competente, Superintendencia de Seguros, y la norma no se aplica a contratos superiores o universitarios. Así que bueno, en este caso claramente van a desplazar la responsabilidad parental, cuando el niño está bajo la égida del control del establecimiento educativo. Bueno, obviamente que hay más de responsabilidad por el hecho ajeno, podríamos hablar de capitanes de buques, hoteleros, pero bueno, nos vamos a circunscribir a estos tres institutos que eran los más, me parece a mí, los más trascendentales. Ahora le voy a pasar la posta a Sol, para que Sol les hable del otro campo que tenía que ver con la responsabilidad por intervención de cosas. ¿Te parece, Sol? Yo me voy a mutear. Ahí tomo una pregunta que estaban haciendo en el chat, y no sé si la doctora la comparte, con relación a si se aplica esta responsabilidad de los establecimientos educativos en el caso de los entes estatales o solamente a los entes privados. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial excluye, ¿sí?, de sus normas todo lo que es la responsabilidad del Estado. Ahora, yo creo, ¿sí?, en lo personal, no sé si la doctora lo comparte, que si el titular de la actividad educativa es el Estado y se produce un daño en el marco del establecimiento educativo, no hay razón por la cual no aplicar analógicamente las normas del Código Civil y Comercial cuando no hay ninguna regulación específica estatal que diga cómo se responden estos casos. ¿Sí? Creo que puede ser de aplicación perfectamente, pero sí tenemos que tener en cuenta que en esa circunstancia tenemos, digamos, la piedra en el camino de la exclusión de la responsabilidad del Estado. Desde el aspecto práctico podríamos plantear la inconstitucionalidad de los artículos o la inaplicabilidad de los artículos para poder ingresar, ¿sí?, en este 1767 y poder aplicarlo también al caso de los establecimientos públicos. Bueno. Discúlpeme, hay un seguro, yo trabajé muchos años en la escuela, hay un seguro escolar, no recuerdo en este momento, o sea, ¿quién hacía responsable?
Bueno, igual los seguros actúan, sí, como, digamos, para mantener indemne al que tiene que afrontar la indemnización, y nunca vamos a ver ahora si llego con el tiempo, por ahí tocamos alguna cuestión en materia de seguro obligatorio de responsabilidad automotor, vamos a ver que es una situación en términos de terceros, ¿sí? Si bien responden y pagan en la medida del seguro, ojo, porque siempre tenemos que tener en cuenta que hay que demandar al responsable, no hay acción directa, ¿sí? Como obligado al pago respecto del seguro que nosotros podamos demandar en el caso del establecimiento educativo solo al seguro que posee el establecimiento educativo. Es decir, vamos a tener que traer al titular del establecimiento y en el marco de esa demanda podremos, si hay un seguro, que lo debe haber porque es obligatorio, citar como garantía al seguro para que venga y responda, por supuesto en la medida de la cobertura que tenga. Todo un tema ese también. Sol, pero para no... Disculpa que te interrumpa, ¿te puedo hacer una consulta sobre el tema que hablaba justo Nora de responsabilidad en los establecimientos? Pues se me vino a la cabeza el caso de la nieta de Alfonsín cuando le pasó el accidente ese en el colegio con una puerta, que me acuerdo que murió, no sé si desangrada. Sí, un vidrio le cortó la femoral. Claro, pero todavía, bueno, el código no estaba, seguíamos con el código de Vélez. ¿Qué diferencias habría ahí con lo que sería con el código nuevo, digamos? Estimo, lo hablaste, Sonora, con relación al código anterior y al código nuevo, a ver si querés tomar la pregunta. Exacto, es decir, igualmente dudo, Leandro, si a mí me parece que ya estaba reformado el código cuando fue este caso que mencionás, me parece que ya estaba en 1117 reformado. No lo tengo ahora presente cuándo fue el hecho. Pero de todas maneras, si fue en un supuesto en que claramente estábamos, como era originariamente, bajo un factor subjetivo, el establecimiento se eximía cuando había logrado probar que de su parte no había mediado culpa y el hecho dañoso se había generado con la imposibilidad de haberlo podido controlar. Entonces, probando la falta de culpa, de que habían sido lo suficientemente diligentes, el establecimiento no respondía. Eso pasaba cuando teníamos un factor subjetivo de atribución. Cuando esto cambió y el factor pasó a ser absolutamente objetivo, esperen que les quiero decir el año, porque vamos a buscar la reforma, a partir de ahí, estas situaciones... 2006, ¿puede ser? 2006, Sí, exactamente. 2006. Sí, 2006. A partir de ahí, absolutamente cambió, porque el factor de atribución cambió y se hizo absolutamente objetivo, Leandro. Entonces, desde ese momento no había posibilidades de eximirse, porque no entrábamos a analizar si había mediado culpa, culpa invigilando del establecimiento educativo, ya sea del director, del docente, etc. Eso, acuérdense siempre, es objetivo, ¿por qué? Porque la culpa se torna irrelevante. No entramos más a analizar si el sujeto fue o no culposo. Entonces, desde ese momento, que tenemos, sí, la 24830, como dice Sol, del año 2006, exactamente, de ese momento cambió. Antes sí, se podía eximir probando que de su parte no había mediado ningún acto de falta de diligencia. Bien. Perdón, una cosita. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí, Gustavo. Si no les escuchamos esta pregunta y si no les molesta, podemos pasar las preguntas al final, así llegamos a hablar de cosas, porque si no nos vamos a ir con esto y nos vamos a perder un tema súper importante que es la responsabilidad por el hecho de las cosas. A ver, escuchamos la pregunta de Gustavo. Sí, no, eso se consideraba, o se podía considerar una cosa riesgosa, porque a partir de esa época en muchas escuelas se cambiaba el vidrio y se ponía material que no era peligroso para los alumnos, ¿sí? Se reemplazaba por policarbonato, si no estoy equivocado. Soy director de escuela, por eso lo digo, ¿no? Pero vamos a ir a las cosas viciosas o riesgosas y cuándo el riesgo es propio de la cosa o por su mala utilización, o el vicio es intrínseco o por una mala utilización, una mala guarda y demás. Y ahí tomo la pregunta con relación a la cosa riesgosa. Sí, podría. Y teniendo en cuenta la edad de las personas, digamos, en este caso de los alumnos, que son los que están manejando o en ese lugar, ¿no?
Bien, esto me da el pie entonces para tratar el otro tema que teníamos para hoy, que era el tema de la responsabilidad por las cosas riesgosas o viciosas, o responsabilidad por el hecho de las cosas. Está prevista en los artículos 1757, 1758. Sería ideal poder explicar cuál es el origen, ¿sí?, de toda esta responsabilidad por el hecho de las cosas, contarles qué pasaba en la jurisprudencia francesa, porque el código original de Vélez toma, ¿sí?, todas la jurisprudencia de la Corte de Casación francesa y la redacción de los artículos del Código francés, y en función de eso se establece el sistema de responsabilidad por cosas en nuestro Código Civil. Sintéticamente lo que les puedo decir es que en su redacción original, ¿sí?, primero, cuando hablamos de cosas, ¿sí?, punto número 1, ¿a qué nos estamos refiriendo? En principio, a bienes materiales susceptibles de valoración económica, artículo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y podemos dividir a las cosas, a los efectos de esta responsabilidad, en cosas animadas y cosas inanimadas. Cosas animadas, el perro, lo queremos como a un hijo, yo a mis gatos los quiero como si fueran hijos, pero para la ley, ¿sí?, son cosas. ¿Sí? Persona no humana, son las nuevas doctrinas que están dando vuelta por ahí, pero en principio digamos que son cosas, diríamos, son cosas animadas. Y vamos a ver que el 1759 dice que en el caso de los animales, ya no distingue si son domésticos, si no son domésticos, se aplica también lo previsto en el artículo 1757, es decir, el perro y el león son para la ley una cosa, y vamos al 1757, cosa que no pasaba en Vélez. Vélez distinguía entre aquellos animales domésticos y aquellos que no lo eran. ¿Y cómo era el sistema original? Bueno, Vélez tenía una redacción original, estoy hablando del Código de Vélez, preveía la responsabilidad por el hecho propio en el 1109, la responsabilidad del dueño de las cosas en el 1133 y 1134, con una enumeración incluso de en qué supuestos se entendía que había responsabilidad por, no decía riesgo, decía responsabilidad por las cosas inanimadas. Decía que era responsable de pagar indemnización el dueño de las cosas inanimadas, y hacía una enumeración, ¿sí? Y decía también, se establecía o se hablaba en estos casos de una especie de presunción de culpa, ¿no? Si yo era dueña del árbol que se había caído, que estaba en mi terreno y que dañaba a un transeúnte, como yo era la dueña del árbol, se presumía la culpa. La reforma más sustancial va a venir con la 17711 en el famoso 1113, que Nora ya habrá tomado como referencia para hablar de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. ¿Qué hace esta reforma de la 17711? Elimina 1133, 1134, los deroga, y establece en el artículo 1113 la responsabilidad del dueño y el guardián, pero habla de daños causados con las cosas y habla de aquellos supuestos de riesgo o vicio de la cosa. Primer problema que trae la norma es cuando estábamos en presencia de daños causados con las cosas y cuando estábamos en presencia de daños causados por el riesgo o vicio de la cosa. Y es más, lo voy a leer como decía. Decían, los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responder, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa. Y luego decía, pero si el daño hubiera sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de la responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no se debe responder. Quiere decir que distinguir entre daño con la cosa y daño por el riesgo o vicio de la cosa era fundamental, porque en un caso había que demostrar la culpa, en el daño con la cosa, y en el otro caso la responsabilidad se había convertido en un supuesto de responsabilidad objetiva. Entonces no era una pavada. Podríamos estar hasta las 10 de la noche hablando de todas las posturas que había, pero en líneas generales, ¿qué sostuvo la mayoría? Decía, bueno, hay que distinguir el hecho del hombre del hecho de la cosa. Cuando la cosa se constituye como un mero instrumento, ¿sí?, como decía la doctora en la clase pasada, longa manu, como una extensión para potenciar la fuerza del sujeto que daña, se entiende que es un daño con la cosa, ¿sí?, y la responsabilidad es a título de culpa. Y ahí algunos decían, bueno, esto va por el 1109, otros decían, no, va por la primera parte del 1103, no importa, no nos vamos a meter en eso. Pero lo importante es el golpe con el paraguas, el golpe con el bastón, ¿sí? Intervenía una cosa.
pero la cosa era manipulada, ¿sí? O era utilizada como una extensión del sujeto que actuaba. Ahora, para que se aplicara la responsabilidad objetiva, ¿sí?, era necesario que la cosa tuviera una intervención activa. Es decir, que la cosa por sí tuviera un vicio o un riesgo que causalmente pudiera causar el daño. Es decir, que el riesgo o vicio de la cosa que intervenía tenía que constituirse como condición causa adecuada para causar el resultado. Entonces, en esos casos sí la responsabilidad era objetiva. Y había algunos que hablaban de una tercera categoría de cosas, que eran aquellas cosas peligrosas que necesitaban de guarda, que acá se enrolaba Compañucci de caso, para determinar si se aplicaba el 1109, el 1113 con culpa o con riesgo, pero no me voy a meter en el tema. Es súper interesante y me encantaría poder tener tiempo de explicarlo. Pero vamos a ir, entonces, tengamos en cuenta que cuando nosotros estemos hablando de la responsabilidad por el riesgo o vicio de las cosas, hoy regulada en el 1757, vamos a estar en presencia de una cosa que tiene que tener lo que se llama una intervención activa en el daño. La cosa siempre va a estar manipulada por un sujeto, siempre va a haber una acción humana detrás de la intervención de la cosa, ¿sí? Pero lo que tenemos que pensar es que esa cosa tiene que tener cierta particularidad o cierta idoneidad para crear un determinado riesgo o tener un vicio que cause un daño. ¿Qué hace ¿Cómo quedaba entonces este sistema del código de Vélez? Bueno, teníamos los llamados daños con la cosa a título de culpa y los de riesgo vicio de la cosa, factor objetivo. ¿Qué hace el Código Civil y Comercial de la Nación? Elimina el llamado daño con la cosa. ¿Por qué? ¿Porque alguien no puede dañar pegando con un paraguas? No, no por eso. Lo elimina porque entiende, ¿sí?, que esto está comprendido en la responsabilidad por el hecho propio del 1749. Entonces, tanta discusión había traído esto del daño con la cosa y el daño por el vicio de la cosa, que dice, el 1757 aplica a los daños causados por el riesgo o vicio de las cosas. E insisto, acá tomamos la postura de que la cosa tiene que tener una intervención activa en la cadena causal, ¿sí?, que le haga susceptible, ¿sí?, o que tenga contingencia de daño, que sea una cosa que pueda provocar un daño. ¿Sí? O que sea un vicio en la cosa que pueda provocar un daño, y ahora vamos a ir con los ejemplos y demás. Entonces, primera cuestión que hace el Código Civil y Comercial, elimina el daño con la cosa. Segunda cuestión, dice que la responsabilidad son del dueño y del guardián de modo concurrente, y esto se discutía, si bien la doctrina mayoritaria ya sostenía que era una responsabilidad concurrente, pero hoy no hay ninguna duda, ¿sí?, queda desplazada aquella doctrina minoritaria que hablaba de responsabilidad solidaria, es una obligación concurrente del dueño y del guardián de la cosa. Incorpora, además, las llamadas actividades riesgosas, ¿sí?, que no son una novedad, son una novedad en nuestro derecho, pero en el Código italiano están desde 1942 en el artículo 2050, y en Italia se regulan las actividades riesgosas. Pero nosotros no las teníamos incorporadas. Algunos autores hablaban de usar la analogía del 1113, hoy el código expresamente incorpora actividades riesgosas. ¿Sí? Quiere decir que tenemos responsabilidad por el riesgo vicio de las cosas, tenemos actividades riesgosas, y sabemos que en el caso de riesgo vicio de la cosa, ahora veremos después en el caso de actividades, responden el dueño y el guardián. Bien, ya dijimos lo de la intervención activa. ¿Qué se entiende entonces? Tenemos que determinar ahora por riesgo de la cosa y vicio de la cosa, porque esa es la característica que la cosa debe cumplir o debe tener para estar enmarcada en esta responsabilidad, que aclaro, es una responsabilidad de tipo objetiva, cuyo factor de atribución es el riesgo, ¿sí? Y una cuestión más, tiene las eximentes que tiene toda responsabilidad objetiva, es decir, la causa ajena, y vamos a ver que tiene una eximente específica de esta categoría, que es el uso contra la voluntad expresa o presunta del dueño. Es decir, además de las eximentes clásicas que operan en los casos de factor objetivo, vamos a tener una muy particular, solo para este caso en concreto, también prevista
en estos artículos. Tenemos que definir entonces cuándo una cosa es riesgosa, cuándo una cosa es viciosa. Y decimos que la cosa es riesgosa si cuando tiene contingencia inminente de causar un daño. Es decir, es una cosa que eventualmente puede causar un daño, ¿no? Pensemos en un bisturí eléctrico, en un automotor, que es el caso más típico de cosas riesgosas, ¿sí? Un automotor en circulación. Incluso, algunos dicen que esta circunstancia o esta característica de riesgosa puede que no sea de la cosa per se, sino por las circunstancias en que se encuentra esa cosa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, un automóvil estacionado al costado de la acera en el lugar dispuesto para estacionar, parecería que no puede causar ningún riesgo. Ahora, un automóvil parado en el medio de la autopista Buenos Aires-La Plata, completamente parado, ¿sí? Ahí parece que por las circunstancias, ese automóvil que no se encuentra en movimiento y que en principio parecería que no es riesgoso, ¿sí? En esa circunstancia en concreto se puede llegar a constituir como una cosa riesgosa. Entonces, contingencia de daño, porque la tiene la cosa per se, o porque las propias circunstancias, dice el doctor Trigo Represas, hacen que esa cosa, hace que esa cosa pueda generar algún riesgo. Y así vamos a ver. Cosas que son riesgosas por su naturaleza, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, no sé, en una maquinaria industrial, en un automotor en circulación, en un explosivo, ¿sí? Son todas cosas riesgosas por su naturaleza. Puede ser que haya cosas que son riesgosas en razón del destino para el cual fueron creadas, ¿sí? Puede ser también, como les decía recién, las cosas inertes, llamadas cosas inertes, que por las circunstancias, ¿sí? O por la anormalidad en que se presentan conforme a las circunstancias pueden crear un riesgo, y así se han considerado cosas riesgosas una escalera que no tenga bandas antideslizantes, o una escalera que no tenga baranda para poder agarrarse, un piso mojado, ¿sí? Ha podido constituirse como una cosa inerte riesgosa, una pileta de natación. Entonces, fíjense, cosas que no tienen movimiento, que en principio parecería que no pueden crear ningún riesgo, pero conforme a las circunstancias podrían considerarse como cosas riesgosas. En otro orden de ideas están las cosas viciosas. ¿Cuándo una cosa es viciosa? Cuando tiene un defecto que la hace impropia para su destino. Y ese defecto puede ser bien o un defecto de fabricación, ¿sí? O puede ser que se trate de un defecto, por ejemplo, por su mala conservación, por su mala utilización, ¿sí? Imagínense, no sé, un medicamento vencido, por ejemplo, ¿no? El medicamento era perfectamente útil, pero por su mala conservación, o que debía conservarse a una determinada temperatura y no se conservó a la temperatura indicada. O puede ser, como les decía, que el vicio esté, ¿sí? En la confección o en la elaboración de la propia cosa. Imaginemos, no sé, un automotor que tenga alguna falla en una barra de dirección, o que tenga alguna falla en los airbags que no exploten, ¿no? Ante el momento del hecho dañoso, del accidente. Ahora, acá una cuestión que me parece que hay que aclarar, es que no cualquier vicio sirve para estar en la égida del 1757, ¿sí? Necesitamos que el vicio sea suficiente para que la cosa cree un determinado peligro. Porque si, por ejemplo, la cosa es un reloj que se le traba la aguja, ¿no? El ejemplo que usa Calvo Costa, y eso no crea ningún riesgo. Ahora, si es un calefón que pierde gas, ¿sí? Entonces fíjense la diferencia, ahí sí, ese vicio, ¿sí? Tiene o presenta una contingencia de daño. Entonces, viciosa en estos términos, y además que el vicio sea suficiente para generar una situación de peligro y una contingencia de daño, si no, no estamos en el marco del 1757. Bien. Tenemos entonces cosa riesgosa, cosa viciosa. Vimos que las formas que podía adquirir esta cosa riesgosa y esta cosa viciosa, tenemos que responder o tenemos que preguntarnos quién responde. ¿Qué nos va a decir el 1758? Dice, bueno, en estos casos responde el dueño y el guardián, y ya lo dijimos recién, en forma concurrente. El dueño es fácil,
¿no? ¿Quién es dueño? Bueno, el titular de dominio de la cosa. Si la cosa es registrable, no tendremos mayores inconvenientes para saberlo. ¿Se presenta alguna particularidad en materia de automotores que si llego la voy a mencionar? Pero en principio el dueño es el titular de dominio en los bienes registrables, ¿sí? Podemos ir al registro. En los bienes muebles que no son registrables, ustedes saben que el principio es posesión vale título, así que entendemos que el dueño de la cosa riesgosa es el que tenga la cosa. Hasta ahí ningún problema. El problema se nos puede presentar para interpretar a quién debemos denominar guardián de esa cosa. Porque el guardián, ¿sí? El dueño siempre es guardián de la cosa, es decir, puede que coincidan estos dos sujetos, pero pueden que no. Ustedes imagínense, por ejemplo, que yo me voy de vacaciones a Córdoba y alquilo en una agencia automotor un auto para pasear por la ciudad de Córdoba. El dueño del auto, por supuesto, va a ser la agencia en la que lo alquilé. Pero la que va a estar usando en ese momento y va a tener la guarda del automotor en ese momento, voy a ser yo que soy la que lo alquilé. ¿Qué nos dice en 1758? Porque en 1758 nos da una definición de guardián. Y dice, se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. Esto en general, la mayoría de la doctrina, ¿sí? En su momento habló, hay digamos distintos aspectos que podemos ver con relación a la guarda. Podemos hablar de la guarda material. ¿Cuál es la guarda material? La simple relación fáctica con la cosa. ¿Sí? Dicen los hermanos masones, el pastor con el rebaño. ¿No? Pensemos nosotros, el paseador con los perros, ¿no? Pasó el paseador por casa, tocó el timbre, se llevó a pasear a los perros, mientras está paseando los perros, es en ese momento el guardador. Simple relación de hecho. Puede ser que la guarda sea de contenido jurídico, y esta fue una postura que resonó muchísimo en su momento, casi como que era requisito que hubiera una guarda jurídica para que el guardián debiera responder, lo cual anticipo no es correcto. ¿Sí? El concepto de guarda debe ser más amplio. Pero ¿cuándo había una guarda jurídica? Cuando el sujeto guardián tenía una facultad de derecho sobre la cosa. Era locatario, era comodatario, es decir, estaba como guardián o tenía la guarda de la cosa o el control sobre la cosa por una situación jurídica. Por eso se hablaba de guarda jurídica. Y se ha hablado también de la llamada guarda provecho, que es un poco también lo que nos dice el 1758, que es el supuesto en el que el sujeto que tiene la cosa para sí obtiene alguna ventaja. ¿Sí? Y en principio se hablaba de ventaja económica, ¿sí? Se circunscribía al supuesto de ventaja económica. Pero bueno, puede ser que también la ventaja no sea de contenido económico, ¿sí? A veces yo puedo obtener una ventaja de una cosa, como por ejemplo el auto me lleva a trabajar todos los días y me evita tomarme el colectivo, y quizá la ventaja no es estrictamente económica. Entonces, cuando nosotros hablamos de guardián, ¿sí? Esto ya lo decía Jean Vías, la situación del guardián no debe limitarse solamente a una situación jurídica, sino que debe ser un concepto más amplio, comprensivo de todos estos aspectos. ¿Y con qué va a tener que ver esto de la guarda? Con la posibilidad de control que el sujeto tenga, ¿sí? Además de la relación que tenga con la cosa, de la posibilidad de control que pueda llegar a tener con relación a esa cosa. Y esa posibilidad de control se podrá dar en función de una guarda material, se podrá dar en función de una guarda jurídica, se podrá dar en función de una guarda provecho. ¿Sí? Pero en la medida, ¿sí? en que pueda usar, tenga determinado control sobre la cosa, entonces vamos a considerarlo que es guardián. El tipo de responsabilidad, dijimos, es concurrente. ¿Cuáles son las eximentes en este caso? Ya las dijimos. Recuerden, las responsabilidades objetivas lo que deben hacer es atacar el nexo de causalidad. Es decir, que en los casos de factor objetivo me voy a eximir rompiendo o interrumpiendo el nexo causal. ¿A través de qué? El caso fortuito, el hecho del tercero por el que no se debe responder, o el hecho de la víctima por el que no se debe responder. En este caso particular, el 1750, no me acuerdo si es 1757 o 1758, ya les digo, 1758, me parece que está, sí, 1758, nos trae un eximente especial, que es el uso contra la voluntad expresa o presunta. Nos dice, vamos a leerlo exactamente como dice.
Esperen un segundo. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta. Donde dice presunta, como bien decía Brevia, ahí no debemos, la voluntad no es presunta, no se presume la voluntad. Acá lo que debió decir la norma es expresa o tácita, y no presunta. Pero bueno, vamos a entender, ¿no?, a qué se está refiriendo. Quiere decir que si hay una voluntad contraria al uso, ¿sí?, si nosotros logramos como dueños o como guardianes demostrar que la cosa se usó contra nuestra voluntad, ya sea que hayamos manifestado en forma expresa que no queríamos que se use, o no sea así, es decir, que esa manifestación de voluntad sea tácita, podemos eximirnos de responsabilidad. Pensemos en el caso en que me roban el auto, ¿no?, y el ladrón manejando mi auto comete un daño. Ahí no hay ninguna duda, ¿sí?, de que el auto fue usado contra mi voluntad. Ahora, si yo dejo el auto en un garage, guardado, en una playa de estacionamiento cubierta, ¿no?, y dejo las llaves en la playa de estacionamiento, y maniobrando dentro de la playa de estacionamiento, ¿sí?, el empleado del más allá de la responsabilidad del principal, el dependiente, olvidémonos, pensemos solamente en las cosas, manejando mi auto, causa un daño a alguien que estaba saliendo del estacionamiento. Se marcha atrás, no lo ve por el retrovisor, lo choca, lo lesiona. ¿Podremos usar este eximente de que se usó contra la voluntad? Porque ahí parece que nosotros hemos manifestado, ¿sí?, aunque sea tácitamente, desde el momento en que dejamos, ¿sí?, el automotor en la guarda de ese establecimiento, parecería que hemos habilitado a que el auto se use si necesitan correrlo, sí. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es que este eximente tiene que aplicarse de manera restrictiva, y siempre va a ser necesario que se acredite que el dueño o el guardián fue privado de la cosa contra su voluntad y que no la transmitió voluntariamente, ¿sí?, que no permitió su uso de manera voluntaria, ya sea expreso o tácito. Y les traigo un ejemplo muy clarificador. En los casos, ustedes saben que, o sea, conocerán sin necesidad de ser abogados, que hay muchos inconvenientes con aquellas personas que venden los automotores por boleto de compraventa, ¿no? Entonces, vendo el automotor, no voy al registro, no se hace la transferencia, y un día me golpea la puerta el oficial de justicia y me demanda porque soy la titular registral. Yo lo vendí hace 4 años el auto, o hace 3 años, o la cantidad de años que a ustedes se les ocurra. En esos casos, la ley del régimen automotor trae un elemento para que nosotros nos podamos desprender de la guarda, que es la denuncia de venta. Pero si yo no hice la denuncia de venta, la ley presume en principio que ese sujeto que está manejando mi auto lo está haciendo con mi voluntad, no lo está haciendo contra mi voluntad. Hubo un contrato de compraventa, yo se lo transferí. Entonces, fíjense, ¿sí?, que ojo acá para poder usar este eximente, porque va a ser necesario que probemos el uso contra la voluntad. Insisto, la interpretación siempre es estricta, entonces ante la duda se va a entender que el uso, ¿sí?, fue asentido, que hubo asentimiento del titular o del guardián para que otro sujeto o un tercero utilice la cosa. Esto muy brevemente en materia de cosa riesgosa o viciosa. Les decía que el Código Civil y Comercial también incorpora las llamadas actividades riesgosas, que les decía que no era nada nuevo, porque a nivel de derecho comparado, esto ya hace muchos años que está, pero para nuestra legislación, ¿sí?, el tema de la actividad riesgosa es una novedad. Y vamos a entender cómo actividad riesgosa, acá también el factor de atribución va a ser de tipo objetivo, ¿sí? Las causales para eximirse son las mismas que en todos los supuestos de responsabilidad objetiva, y la ley nos va a aclarar que la autorización administrativa para llevar a cabo la actividad no es razón para eximirse de responsabilidad. Ustedes imagínense que muchas de estas actividades que vamos a encuadrar acá son actividades perfectamente lícitas y autorizadas por el Estado. Pensemos, por ejemplo, en transporte de residuos peligrosos.
Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la ley? Que usted, ¿sí? Emprendedor de la actividad, tenga una autorización administrativa para llevar adelante esa actividad, no lo exime de responder. Y cuando digo que la responsabilidad es objetiva, quiero hacer hincapié en que aún en los casos de estas actividades peligrosas, donde quien lleva a cabo la actividad debe desarrollar un deber de cuidado y tomar determinadas precauciones, ¿no? Sigo tomando el ejemplo de los residuos peligrosos, seguramente tendrá ciertos protocolos que cumplir y demás, no va a ser suficiente que venga y cuente que cumplió con todos los protocolos, que hizo todas las inspecciones, que tenía todo en regla. ¿Por qué? Porque la culpa es irrelevante a los efectos de establecer responsabilidad. Si la actividad que desarrolla crea un riesgo y el titular de la actividad se aprovecha de esa actividad, eso va a ser suficiente, ¿sí?, para que, si causa un daño en el ejercicio de esa actividad, tenga que reparar. Por eso la responsabilidad es objetiva. Entonces, ojo con estas cuestiones. ¿Qué entendemos entonces por actividad riesgosa? La actividad claramente es un concepto más amplio que el de cosas, aunque debo decir que en muchas oportunidades la actividad riesgosa está relacionada con el uso de cosas, ¿sí? Acá se puede llegar a mezclar, por eso me parece que está correctamente ubicada en el 1757. Ahora, ¿es condición que la actividad se lleve a cabo con cosas? No, puede ser una actividad que no se lleve a cabo con cosas, ¿sí? Y vamos a entender, van a ver que el libro les dice que la actividad es un conjunto de acciones, les dice conductas, operaciones, trabajos desarrollados. ¿Sí? Como un poco vago, igual el concepto que les da, pero nos dice es una conjunción de personas, cosas, instrumentos, tareas. ¿Sí? Todos nos podemos graficar cuál es el sentido de actividad. Ahora, acá lo que vamos a tener que ver es que el código nos habla de actividad riesgosa o peligrosa. Primera pregunta, si riesgosa y peligrosa son lo mismo, o son cosas distintas. ¿Sí? Acá van a encontrar opiniones en los dos sentidos, y hago aclaración. Yo acá tengo como opiniones muy propias, es posible que por ahí algún docente de otra comisión les diga lo contrario, esto es nuevo, entonces hay opiniones en los dos sentidos, ¿sí? Yo en materia de actividad riesgosa mi postura es restringida prácticamente en todos los aspectos, voy a dar mis fundamentos, pero por ahí no vieron el tema todavía, van a la clase del docente y el docente dice, no, en estos casos están incluidas todas las actividades. Bueno, no es que lo que diga el docente está mal, ¿sí? Simplemente son distintos criterios. Les decía entonces, primera pregunta que nos tenemos que hacer es si actividad riesgosa y peligrosa son la misma cosa. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que son lo mismo, ¿sí? En varios congresos ya viejos se venía hablando de actividad peligrosa, me parece que peligrosa y riesgosa, ¿sí? En ambos casos estamos en presencia de una actividad, ¿sí?, que puede, como decíamos hoy, que tiene contingencia o virtualidad probable de causar daños, con lo cual el distingo de si riesgosa o peligrosa es lo mismo o no, tampoco tiene mucho sentido, porque aún cuando utilizáramos el distingo, la aplicación es la del 1757. Entonces, ¿no? Sería una aplicación o una distinción meramente teórica sin ningún tipo de consecuencia práctica. Y el código nos da alguna pauta para determinar cuándo una actividad debe ser considerada riesgosa o peligrosa. Y nos dice que la actividad puede ser riesgosa por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Cuando una actividad va a ser riesgosa por su naturaleza, ¿sí?, cuando la propia actividad conlleve un peligro en sí misma. ¿Sí? Como decíamos hoy, transporte de residuos peligrosos, no sé, pensemos en una planta nuclear, en una planta química, ¿sí? Es decir, cuando su propia naturaleza, ¿sí?, la propia actividad per se, es peligrosa, llevarla adelante es peligrosa. El daño, digamos, se constituye como una consecuencia muy probable en estos casos. Más difícil es distinguir los supuestos de actividad por circunstancias de realización o por los medios empleados. Incluso, van a ver, de acuerdo al libro que tomen, que a veces algunos autores usan un ejemplo para circunstancias de la realización, otros usan el mismo ejemplo para medios empleados, pero ¿en qué se caracterizan estas otras dos? En que se trata de actividades que en principio no son peligrosas,
o no son riesgosas, pero ya sea por los medios que utiliza o por las circunstancias en que se realiza, ¿sí?, se convierten en actividades riesgosas. Pensemos el señor que limpia los vidrios. Si viene a limpiar los vidrios de la vidriera con los pies sobre la vereda, ¿no?, con un palo de 2 metros, limpia el vidrio, pasa el detergente, parece que eso no es una actividad riesgosa. Ahora, si ese mismo señor tiene que limpiar los vidrios, ¿sí?, en el piso 25 de una torre en Puerto Madero, subido a un andamio, fíjense que es la misma actividad, pero en este segundo supuesto, ¿sí?, parecería que es un supuesto de actividad riesgosa. Y podríamos encuadrarlo, el ejemplo, ¿sí?, en este caso a mí me parece que es por las circunstancias de su realización, pero alguno me podría decir, no, profe, pero si utiliza un andamio es por los medios empleados. Por eso les decía, distinguir si estamos en un supuesto o en el otro a veces es un poco fino. Pero la idea que les tiene que quedar acá es que tanto en los medios empleados como en las circunstancias de su realización, se trata de actividades que en principio no serían riesgosas, ¿sí?, pero que en virtud de esta circunstancia puede que lo sean. Por ejemplo, no sé, construcción, ¿sí?, o imagínense una máquina vial al costado de un camino haciendo el asfalto. Bueno, decíamos hoy, en cuanto a su naturaleza, hablábamos de residuos peligrosos y demás. Ahora bien, otra de las discusiones que se presenta en materia de actividad riesgosa es si el concepto de actividad riesgosa debe ser restringido o debe ser un concepto amplio. Yo participo del criterio, y acá con mucha opinión, ¿sí? Ustedes saben que el eje hoy del Código Civil y Comercial es la protección de la víctima, lo cual indicaría que habría que ir a una posición de concepto amplio. Yo lamentablemente participo de la idea de que la actividad riesgosa debe evaluarse con digamos, con una mirada restrictiva. Es decir, debemos considerar como actividad riesgosa, como decía el proyecto del 98, aquella que sea especialmente peligrosa. Porque si no, corremos el riesgo de que todas las actividades sean riesgosas, ¿no? Como dice Companucci de Caso, vivir es un riesgo. ¿Sí? ¿No? Yo ahora salgo acá, cruzo la calle y eso es un riesgo. Entonces, me parece, insisto, no es una opinión, digamos, que sea la verdad absoluta, pueden estar completamente en desacuerdo y es válido, ¿sí?, tomar la posición de que deben establecerse con un criterio amplio. De hecho, las jornadas de 2019 de Santa Fe trataron este tema y se dijo que tenía que tratarse de una interpretación dúctil que permitiera incorporar nuevas actividades, y es decir, parecería que en principio se inclinó por una postura, si bien no lo dijo expresamente, pero de las conclusiones se lee entre líneas que la idea fue inclinarse más a un concepto amplio. Bien, ¿quiénes deben responder en estos casos de actividades riesgosas? Y el código nos trae 3 sujetos, y acá por otra vez yo me voy a posicionar desde un aspecto restrictivo. Dice que debe responder quien la realiza, dice que debe responder quien se sirve, y dice que debe responder quien se aprovecha, ¿no? Y bueno, quien realiza la actividad, sí, es como decía Nora hoy con la actividad del establecimiento educativo, ¿no? Quien regentea, quien lleva adelante, quien toma a su cargo, ¿sí?, en la organización de esa actividad, bueno, es quien realiza la actividad. Quien se sirve de ella, dice también, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, casos de espectáculos públicos en donde quizá hay un organizador y hay una productora, y bueno, quien se sirve de la actividad también. Y me causa alguna duda quien se aprovecha. Porque la empresa que le lleva la comida a la gente que trabaja en la planta nuclear se aprovecha de la actividad de la planta nuclear. De hecho, vende 500 viandas todos los días porque, ¿no? Entonces tiene un provecho económico. La estación de servicio que le carga nafta todos los días al camión que lleva los residuos peligrosos y se aprovecha de la actividad, vende no sé cuántos litros de nafta que le carga a camiones que transportan residuos peligrosos. Y ese va a tener que responder por los daños que causa, ¿no? Planteo la duda a propósito de decir, bueno, ¿qué tenemos que entender acá? Entonces, cuando hablamos de quien se aprovecha, yo creo que acá el criterio que tenemos que tomar, y lo dicen algunos autores, lo dice Picasso Sanz, lo dice Calvo Costa, deberíamos tomar el criterio de guarda, es decir, tomar analógicamente la idea de guarda provecho, tomar analógicamente la idea de guarda material, y hablar
¿sí? Acá también, ¿sí? De aquel que puede ejercer algún tipo de control, es decir, si se aprovecha, que sea una guarda provecho, es decir, que pueda ejercer algún tipo de control sobre la actividad. Porque si no, corremos el riesgo de que cualquiera sea responsable. Insisto, esto con variadas opiniones, pero me parece que ese es el criterio que tenemos que utilizar. ¿Qué eximentes? Ya las dijimos. A lo único que me refiero, por una razón de brevedad, es a qué pasa con el tema de la autorización administrativa. Fíjense que la ley expresamente nos dice que no se exonera invocando que tienen autorización administrativa. Y esto es correcto, ¿sí? Porque es lo que decíamos hoy. Es muy probable que muchas de estas actividades lo hagan en un marco lícito, ¿sí? Entonces, acá lo que sucede es que el hecho de que la conducta en principio sea una conducta lícita no implica que frente a la causación de un daño, que encuentra su contenido antijurídico en el deber de no dañar a otro, ¿sí? Estos sujetos tengan que responder por la actividad que realizan. Entonces, no es suficiente, no se eximen con la autoridad administrativa, no se eximen probando que cuidaron debidamente el deber de prevención, no, esto es responsabilidad objetiva. Creo que, sí, alguien iba a decir algo. Sí, pensaba en el consentimiento informado para una cirugía de riesgo. Sí, pero ahí no estamos en el marco de actividad riesgosa, estamos en el marco de responsabilidad de los profesionales, que es una responsabilidad a título de culpa. O sea, ya no está comprendida, incluso tomo la pregunta de la compañera. En materia de responsabilidad profesional, el código dice que cuando el profesional utiliza cosas, solamente queda en la égida del 1757 si se trata de una cosa viciosa. Ojo con esto. El bisturí eléctrico, si funciona correctamente y no tiene ningún vicio, no me permite imponerle responsabilidad al médico en carácter objetivo, sino que tendré que ir por la regla que es la responsabilidad profesional a título de culpa. Bien, ¿Sí? porque viste en el caso ese, te la hago muy cortita, de la periodista Pérez Volpin, que en principio habían empezado a decir que el aparato andaba mal, que estaba descompuesto, no sé qué, después, bueno, se fue. Bueno, en el caso de Pérez Volpin, si el aparato funcionaba mal, si tenía alguna característica que lo hacía impropio para su destino, la responsabilidad era una responsabilidad por uso, por riesgo o vicio de las cosas, 1757. Ahora, si el aparato funcionaba bien, no tenía ningún defecto y estaba en correctas condiciones, la responsabilidad es una responsabilidad por el hecho propio y a título de culpa del médico que actuó en ese momento. Perfecto. ¿Qué podría verificarse ahí? Y con esto, ya casi yo había hablado algo, esto no sé, Nora, si querés agregar algo de actividad riesgosa o cosa riesgosa, bien, ¿ok? ¿Qué podría agregarse acá? Los supuestos de responsabilidad colectiva, ¿no? Porque imagínense los médicos que actúan por grupo cuando no podemos identificar quién fue el causante del daño. Traigo, ¿no? Engancho con esto porque es el caso de Pérez Volpin, lo que estaban contando de Pérez Volpin. El artículo 1700, me estoy equivocando de artículo, esperen, que lo tengo anotado. 1750. No, 1760, 1761 y 1762 establecen la llamada responsabilidad colectiva o anónima. Características principales de esta responsabilidad, que hay un grupo de sujetos, pero que no podemos identificar al autor del daño. Porque si yo tengo un grupo de sujetos donde puedo identificar quiénes son los que causan el daño, la responsabilidad será a título de coautores, de cómplices, ¿no? Por el hecho propio en 1749. Ahora, en estos tres supuestos, se trata de un grupo de gente, ¿sí?, que no podemos identificar quién de ese grupo es el que causó el daño. Entonces la ley habla de responsabilidad colectiva o anónima y prevé tres supuestos. La de cosas arrojadas o suspendidas, ¿sí?, que dice que son responsables quienes estén en la parte del edificio, la maceta que está en el balcón y que se cae, o el cenicero que tiraron por la ventana, porque dice arrojadas o suspendidas, ¿sí? Acá puede pasar, ¿no? Que quién era el Roviralta, no me acuerdo quién fue, que era Susana, que le revuelve el cenicero de Susana que cayó por la ventana,
puede ser ese, o puede ser la maceta de Doña Rosa que estaba en el borde del balcón y vino un vientito y nadie tocó nada y sin embargo la maceta se cayó. Como no podemos identificar, ¿sí?, de qué piso viene, de qué propietario, entonces se dice, bueno, responden todos los que formen, los que estén en esa parte del edificio, que esto está bueno, porque si yo estaba en el contrafrente y la maceta cayó de los balcones del frente, yo no tengo nada que ver. ¿Cuál es la forma de eximirme en estos casos? Demostrar, ¿sí?, que la maceta era de Doña Rosa del cuarto B, ¿sí?, o demostrar que el cenicero lo tiró Susana Jiménez. Entonces, si logro identificar quién fue el autor del daño, salimos de este supuesto y nos vamos otra vez al 1749. ¿Sí? Responsabilidad por el hecho propio. Y después, y ya creo que estoy con la hora, ibas a decir algo, Nora. No, perfecto, perfecto. No, que también pensaba que podés eximirte probando que de ninguna manera pudiste haber tenido participación en ese daño, porque el tipo de la unidad 5, unidad funcional 5, estaba fuera del país, por ejemplo. Entonces, bueno, no lo pudo haber tirado al cenicero. Entonces, también en ese caso se podría eximir probando que no ha tenido ningún tipo de participación en esa responsabilidad colectiva, ¿no? No, en eso pensé nada más. Bien, y después 1761 y 1762, y con esto termino y agoto los últimos minutos, los aprovechamos al máximo, nos hablan de los llamados supuestos de responsabilidad por autor anónimo, cuando hay intervención de grupos. Y la ley hace un distingo entre aquellos grupos a los que podríamos llamar grupos regulares, si quieren, y los grupos peligrosos, ¿no? Hay grupos, ¿sí?, que crean riesgos, que son peligrosos, el barra brava, ¿no?, la manifestación en contra de... Hay grupos que pueden ser, sobre todo el caso de los barra bravas es como el más icónico para establecer en este supuesto. Y acá, ¿sí?, lo importante es que si estamos en el marco de la responsabilidad por autor anónimo, ¿sí?, que dice, el artículo dice, si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos los integrantes, 1761, responden todos, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. Entonces, si el grupo es un grupo común y corriente, que no tiene que ser una agrupación, asociación, personería jurídica, no, puede ser un grupo espontáneo, ¿sí?, que se encontraron en la plaza y se pusieron a hacer gimnasia, qué sé yo, no es necesario que haya una institución jurídica de grupo, una conformación jurídica, ni nada por el estilo. En esos casos, ¿sí?, vamos a poder hacer responsable en forma solidaria a todos los miembros del grupo. Ahora, esta responsabilidad, ojo, porque es culposa. Cuando el grupo es peligroso, es decir, el factor es subjetivo. Ahora, la del 1762 del grupo peligroso es objetiva. Y al punto tal objetiva y tan agravada que ni siquiera me puedo eximir. La única forma de eximirme es decir que no formo parte del grupo. Exacto. ¿Sí? O sea, es la única eximente que plantea. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Insisto, todos estos supuestos tienen, digamos, su eje en la idea de anonimato. Y corté acá porque, bueno, son y 58, quería decir algo de automotores, pero ya está tardísimo. No sé si tienen alguna pregunta o... Sí, quien quiera consultarse puede habilitar su micrófono y hace la consulta, no hay problema. Siendo que es la última clase, quizás es el momento ahora para aprovechar a Sol y a Nora. Y si no, Sol, yo te iba a consultar sobre... No, pero por ahí no quiero andar mezclando mucho lo penal, pero con lo que vos te referías a lo de grupos peligrosos, yo siempre con los casos estoy. Pero con lo que pasó con el chico nunca sé el apellido, con el tema de los rugby, eso puede ser Baez una... Sosa. Baez Sosa. ¿Se puede hablar de grupos peligrosos? Yo creo que en ese caso no hay un supuesto de grupo peligroso, me parece. O sea, el grupo peligroso por lo general es uno que es especialmente peligroso, el motín, el barra brava, la pandilla, ¿no?
Alguno podría decir, bueno, pero tenían habitualmente, no sé, Nora, ¿qué pensás? Yo no Sí, lo... sí, la patota, el grupo de barra brava de la cancha, ¿no? Que se sabe que hay un peligro per se en la unión de ese grupo, que de pronto solamente el grupo unido lo genera, ¿no es cierto? Porque individualmente seguramente no, pero unidos, qué sé yo, la barra brava a la 12, la barra brava de Boca, la barra brava de River, se sabe que en ese conjunto es un grupo de peligro, potencialmente peligroso. El libro van a ver que les dice, cuando habla de estos llamados grupos peligrosos, van a ver que les dice que pueden generar un peligro extraordinario para terceros. Entonces, exacto, los chicos que salían del boliche, los rugbyers que salían del boliche, que por supuesto su actitud, ¿sí? No justifico su actitud, me parece pésimo lo que han hecho, pero me parece que no encajaría dentro del grupo especialmente peligroso. Sí sería un supuesto, si no logramos identificar cuál es la causa adecuada del daño, un supuesto de solidaridad de todos los rugbyers respecto de la muerte de este chico. Sí, en eso sí que no tengo dudas. Exacto. Una consulta, por favor. Sí, Gustavo. Hoy se hablaba de la cosa viciosa y pusieron el ejemplo, si mal no recuerdo, de que un médico en una intervención quirúrgica le falla el bisturí, ¿sí? Yo como abogado, ¿podría accionar, supongamos, como en contra del hospital o del sanatorio? Porque alguien tendría que garantizar que esa cosa riesgosa funcione correctamente. Bueno, ahí sucede que en muchos casos se suelen superponer varios supuestos de responsabilidad. Cuando el médico actúa con una cosa viciosa, tenemos por la responsabilidad, diríamos, propia del médico, el 1757. Recuerden que dijimos que detrás de la cosa siempre hay una actividad humana. Lo que nos va a cambiar la intervención de la cosa es el factor objetivo o el factor subjetivo. Exacto. Entonces, en el médico con el bisturí viciado, ¿sí? Yo tengo la actividad del médico, pero como hay una intervención de cosas, si demuestro el vicio de la cosa, porque ojo, hay que demostrar el riesgo de la cosa o el vicio de la cosa, no es lo digo y nada más. Y demuestro que ese vicio tuvo relación causal adecuada, va a estar la responsabilidad. Sin perjuicio de que se presenten otras responsabilidades. Por ejemplo, el sanatorio a título de obligación de seguridad. Exacto. Entonces, yo puedo demandar al médico, puedo demandar al sanatorio. Si fuera un equipo médico y no sé quién fue, puedo usar la responsabilidad por equipo médico por autor anónimo. Entonces, estas cosas se mezclan, ¿sí? Y en el caso que usted plantea, perfectamente podría demandar al médico y al sanatorio. De hecho, cuando hay un sanatorio, en la práctica solemos demandar al sanatorio. Hasta Sol podríamos pensar en el sanatorio como principal por el hecho del dependiente, si estos médicos tienen una relación laboral de subordinación. También podríamos encuadrarlo como principal por el hecho del dependiente, ¿no es cierto? Es una obligación concurrente, ¿verdad? En ese sentido. Exactamente, exactamente. Exactamente, ahí sería una obligación concurrente. El principal, hospital italiano, el dependiente, los médicos que están trabajando para el establecimiento sanitario, ¿no? Entonces sería un hecho propio del profesional en su experticia y el principal. Exacto. Gracias. No, por favor. Bueno, ya como para ir cerrando, si no hay más consultas, agradecer la participación de todos, de Nora y de Sol, obvio, que dan clases espectaculares y bueno, nos vinieron acompañando. Esta es la última clase, pero todas fueron grabadas y fueron subidas a lo que es nuestro canal de YouTube, así que si alguno necesita un repaso de lo que dijo Nora, de lo que dijo Sol, Valeria en las clases anteriores, están grabadas y esta la vamos a publicar mañana también, así les queda para la semana de repaso del parcial. Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias y buenas noches a todos. Ojalá les sirva. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos. Esperemos que les sirva. Chau, chau. Chao, gracias. No, por favor.